El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por Watchman Nee. Después que Raquel dio a luz a José, Jacob pensó en volver a casa. Pero sus días de disciplina aún no se habían cumplido, y necesitaba permanecer sumiso bajo la mano de Labán. No podía irse de allí ni un día antes de que se cumpliera dicha obra. Debemos creer que todo lo que proviene de la mano de Dios es bueno. Dios dispone nuestras circunstancias para nuestro beneficio. Todas nuestras circunstancias redundan en nuestro bien y nos disciplinan en los puntos fuertes de nuestra vida natural. Nuestra esperanza es que Dios no tenga que usar 20 años para disciplinarnos. Pero, lamentablemente, hay personas que no aprenden la lección ni aún después de 20 años. Aunque algunos han sido probados y disciplinados, no avanzan. Es una lástima que su carne nunca sea afectada ni debilitada y que todavía sigan maquinando tretas y suplantando. Hermanos y hermanas, no debemos quejarnos pensando de que la mano de Dios es pesada. Él sabe lo que hace. Al comienzo, Jacob era implacable, pero después de ser disciplinado por Dios, llegó a ser, en su vejez, benévolo y tierno. Que podamos ver que todo lo que experimentamos en nuestras circunstancias es medido por el Espíritu Santo según nuestra necesidad. Nada nos sucede por casualidad. Todas las experiencias que confrontamos son preparadas por el Espíritu Santo con el fin de edificarnos. Mientras pasamos por estos golpes y estas pruebas, es posible que no sintamos gozo ni comodidad, pero todo ello es parte de la obra que Dios está haciendo en nosotros. Más adelante comprenderemos que todos pasamos por estas experiencias por nuestro propio bien. Capítulo 10. El quebrantamiento de la vida natural de Jacob. En el idioma original el nombre Jacob tiene varios significados, uno es asidor y otro es suplantador. Ya dijimos que Jacob, por causa de su astucia, estuvo continuamente bajo la disciplina de Dios. Dios no lo dejaba actuar libremente. Hizo que tuviera que irse de su casa, permitió que su tío lo engañara durante 20 años en Padan Aram y le cambiara el salario 10 veces. Este fue un periodo difícil para Jacob. La experiencia de Jacob fue totalmente diferente a la de Isaac. Este lo recibió todo, no tuvo que esforzarse por conseguirlo. Las riquezas de Dios se reciben en un instante y con facilidad. Pues no se requiere mucho tiempo para que un cristiano empiece a participar de las riquezas de Cristo ni para que comprenda que tanto la obra como la vida de Cristo son suyas. En cuanto uno ve esto, puede participar de ellas y todos los problemas son resueltos. Pero la experiencia de Jacob fue diferente, ya que duró toda la vida. La vida natural permanece con nosotros hasta la muerte, y las actividades de la carne estarán presentes mientras vivamos en este mundo. Esto significa que necesitamos que Dios nos discipline continuamente, Él debe quebrantarnos constante y gradualmente. Agradecemos al Señor porque esta obra no quedará inconclusa, pues Dios la terminará. Él puso su mano sobre la fuerza natural de Jacob, y éste se debilitó. Examinemos la tercera sección de la historia de Jacob, la cual describe la forma en que Dios quebranta la vida natural. El avance. Dios usó los años que Jacob pasó en la casa de Labán para quebrantarlo, disciplinarlo y subyugarlo. Pero Jacob seguía siendo el mismo. No importa cuán astuto fuera Labán, Jacob terminaba saliéndose con la suya. Aunque fue oprimido de muchas maneras, seguía siendo recursivo, hasta engañó al rebaño con sus artimañas. Después de 20 años, había llegado el momento para que Dios le hablara. Ya había tenido 11 hijos, pero esta era la primera vez que Dios le hablaba desde aquella ocasión en que le habló por sueños en Betel. Dios permite que Jacob regrese a Canaán. Génesis 31:3 dice, también Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres, y a tu parentela, y yo estaré contigo. El versículo 13 dice, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra, y donde me hiciste un voto.
Levántate ahora y sal de esta tierra, y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Dios llamó a Jacob a regresar a su tierra. Así que, Jacob se preparó para volver a la tierra donde había nacido. Pero Labán no quería dejarlo ir. Aunque Jacob había sacado ventaja de él en cierta medida, de todos modos, Dios bendijo a Labán por medio de él. Era más lucrativo para Labán que Jacob le pastoreara el rebaño que hacerlo él mismo, y por eso no quería que se fuera. Jacob dijo a Raquel y a Lea lo que se proponía hacer y tuvo su consentimiento. Él tomó consigo a sus esposas, a sus hijos y todo el ganado y las posesiones que había adquirido en Padán Aram, y se marchó secretamente sin decir nada a Labán. Al tercer día, Labán se dio cuenta de que Jacob se había ido y fue en pos de él. Una noche antes de alcanzarlo, Dios le habló en sueños: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Dios no iba a permitir que Labán le dijera nada a Jacob, porque era Dios mismo quien propiciaba el regreso de Jacob del lugar de prueba a su casa. El momento había llegado, y Dios quería librar a Jacob. Toda prueba, por difícil que sea, solamente dura cierto tiempo. Cuando Dios logró lo que quería en la vida de Jacob, lo liberó, y Labán no pudo hacer nada para detenerlo. Labán obedeció a la palabra de Dios y no se atrevió a decir mucho cuando alcanzó a Jacob. Finalmente, los dos hicieron un pacto. Este pacto fue muy significativo. Y Labán dijo a Jacob: aquí está este montón, y aquí está la columna que he erigido entre tú y yo. Este montón es testigo, y la columna es testigo de que ni yo pasaré de este montón contra ti, ni tú pasarás de este montón ni de esta columna contra mí, para mal. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor, el Dios del padre de ellos, juzgue entre nosotros. Y Jacob juró por el temor de su padre Isaac. Génesis 31, 51, 53. Pero Dios no reconoció esto, así que Jacob lo juró. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor, pero Jacob no pudo decirlo: el Dios del padre de ellos, juzgue entre nosotros. Y Jacob juró por el temor de su padre Isaac. Génesis 31, 53. Labán pudo decir de manera cortés. Pero Jacob solo pudo jurar por el Dios de su padre Isaac. Esto significa que la línea de la promesa de Dios comenzó a partir de su elección. Dios había escogido a Isaac, padre de Jacob, y a su abuelo Abraham. Dios había hecho esto, y nadie más podía interferir. Ni siquiera Nacor. El incidente que ocurrió después de esto fue aún más significativo. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte. Labán no fue el que ofreció sacrificios, sino Jacob. Jacob oyó la voz de Dios y comenzó a acercarse a Dios. Había progresado. Había ido a Padán Aram porque su madre lo había persuadido, no porque Dios lo hubiera conducido. Cuando se encontró con Dios en Betel, lo único que hizo fue hacer un voto. Dios le dijo que regresara, así que él obedeció y regresó. Su relación con Dios había mejorado. Esta era la primera vez que obedecía a la palabra de Dios, se sometía a él y le ofrecía sacrificios. A pesar de que 20 años de disciplina no cambiaron a Jacob, ahora mostraba interés por Dios. Esto también era un avance. Cuando Jacob tomó por el calcañar a su hermano y codició la primogenitura y la bendición, no buscaba a Dios sino los bienes de Dios. En otras palabras, él quería los dones de Dios, pero no al dador. Quería las cosas de Dios, no a Dios mismo. Pero después de 20 años de estar bajo la disciplina de Dios, había cierta inclinación hacia Dios y cierto grado de conversión. Por consiguiente, después de este pacto, fue Jacob quien ofreció sacrificios a Dios, no Labán. Después de ofrecer el sacrificio, Jacob se separó de Labán al siguiente día y emprendió su viaje a Canaán. Pasa por Mahanaim. Génesis 32, 1-2 dice: Jacob siguió su camino, y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio:
campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Mahanaim significa 2 campamentos. Esta expresión es maravillosa. Dios abrió los ojos de Jacob para que viera que, como resultado de su obediencia al salir de Padán Aram, él lo había librado de la mano de Labán y que también lo libraría de la mano de otros, para que viera que los que venían con él constituían un campamento en la tierra, y que las huestes de Dios eran otro campamento, de suerte que había 2 campamentos. También abrió sus ojos para que viera que el mensajero de Dios estaba con ellos. Primero, Dios vino a él solo y le dijo: vuélvete a la tierra de tus padres, y a tu parentela, y yo estaré contigo. Mientras iba en camino, Labán lo alcanzó con una compañía de hombres, pero Dios protegió a Jacob. Esto le confirmó que Dios estaba con él. Después de irse Labán, Dios le dio una visión en la cual le mostró que no solo había un campamento en la tierra, sino que otro campamento del ejército celestial le seguía. Todos estos incidentes le enseñaron a Jacob a confiar en Dios. Máquina ardides mientras ora. Sin embargo, en tales circunstancias, Jacob seguía siendo el mismo. La carne siempre será la carne, nunca será reformada por la gracia de Dios. A pesar de que Jacob había recibido la visión, era una lástima que todavía se valiera de sus artilugios. Leamos los versículos del 3 al 5, y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado, y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas, y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor, para hallar gracia en tus ojos. Este pasaje nos muestra que Jacob era una persona que podía utilizar cualquier recurso que tuviera a la mano y decir cualquier palabra vil. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por salvarse de alguna adversidad. Pensaba que con sus palabras podía cambiar el corazón de su hermano, pero se había olvidado del llamamiento y de la protección de Dios y de los ángeles de Dios. El versículo 6 dice: y los mensajeros volvieron a Jacob, diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Jacob se confundió una vez más. No sabía si su hermano tenía buenas intenciones o no. Esaú venía con 400 hombres. ¿Con qué propósito? El versículo 7 dice: entonces Jacob tuvo gran temor, y se angustió. Esto muestra que los que planean más ardides son los que más se preocupan. Cuanta más ansiedad tiene una persona, más temor lo embarga. Jacob solo podía pensar, no podía confiar, podía tramar, mas no creer. Pasaba los días de su vida en temor y angustia. Así era él. Aquellos cuya carne no ha sido quebrantada por Dios solo pueden confiar en sus propios planes y maquinaciones, no pueden confiar en Dios ni creer en Él. Por tanto, solo pueden temer y preocuparse. Las especulaciones de Jacob eran interminables, y sus artimañas no conocían límite. Seguía haciendo sus propios planes. Sabía que Dios quería que regresara y que no podía permanecer en Mesopotamia. Tenía que encontrar la manera de regresar. Él obedeció a Dios, pero no confiaba en Él. No podía dejar que Dios se hiciera cargo de las consecuencias de su obediencia. Se preguntaba qué pasaría si tenía que enfrentarse a problemas que le vinieran como resultado de haber obedecido a Dios. Esta es la experiencia de muchos cristianos. Muchas veces parece que dejan entrar a Dios por la puerta principal, mientras que al mismo tiempo preparan su escape por la puerta trasera. Jacob era verdaderamente ingenioso, y se le ocurrió una idea: distribuyó el pueblo que traía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos, en 2 campamentos. Los 2 campamentos de este versículo corresponden a Mahanaim, del versículo anterior. Jacob dividió su pueblo y su ganado en Mahanaim. Usó este Mahanaim para reemplazar el otro. Originalmente,
Jacob tenía un campamento en la tierra, y Dios tenía el suyo en el cielo, pero ahora Jacob había dividido el suyo en dos. Él dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. La meta del ardid de Jacob era crear una vía de escape. Obviamente, él aún conocía algo de Dios. Anteriormente, Dios lo había buscado a él, ahora él buscó a Dios. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham, y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Esta fue la oración de Jacob. No fue una oración elevada, pero tenemos que admitir que fue mucho mejor que antes. En el pasado solo hacía planes, no oraba. Ahora él había planeado sus ardides y también había orado. Por una parte, Jacob tenía sus recursos, y por otra, oraba. Tenía su propia actividad y, al mismo tiempo, esperaba en Dios. ¿Acaso Jacob es el único que ha hecho esto? ¿No es esta la condición de muchos cristianos? Pese a esto, la condición de Jacob había mejorado. Tanto su oración como su actitud eran correctas. Él se dirigió a Dios como Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac. Sabía que Dios quería que volviera a su propia tierra y a su parentela, y que lo iba a bendecir. Le dijo claramente a Dios que temía que su hermano viniera y lo matara. Fue sincero y le dijo al Señor, tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Recordó la promesa de Dios y se la mencionó. Sin embargo, no podía confiar en Dios. Temía lo que le pudiera pasar si la palabra de Dios fallaba. No podía dejar de confiar en Dios, puesto que Él le había hablado, pero pensaba que era muy arriesgado confiar incondicionalmente en Él. Quería confiar en Dios, pero sin arriesgar nada. Por tanto, preparó sus propias vías de escape. Y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú, 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos, pasad delante de mí, y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero, diciendo, si Esaú mi hermano te encontrare, y te preguntare, diciendo, ¿de quién eres? ¿Y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú, y he aquí también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo, y al tercero, y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo, conforme a esto hablaréis a Esaú, cuando le hallareis. Y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros. Porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Pasó, pues, el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Este era el plan maestro de Jacob. Se enfrentaba al mayor peligro de su vida, era un asunto de vida o muerte. Jacob había pasado por muchas cosas, pero nunca se había enfrentado a una situación tan crítica como esta. Conocía el temperamento de su hermano, sabía que era un cazador que no tenía compasión de los animales, y temía que tampoco la tuviera para con los seres humanos. Para Jacob, esta era la hora más decisiva. Nunca había orado como lo hizo, y nunca había estado tan temeroso y angustiado como en ese día. En Betel fue Dios quien lo buscó,
pero ahora él invocaba a Dios. Si usted dice que Jacob no temía a Dios, debe tener en cuenta que él oró, pero si usted dice que él confiaba en Dios, debe recordar que planeó todos estos ardides y posibles escapes. Daba la impresión que se había olvidado de las promesas de Dios, y al mismo tiempo, parecía que las tenía muy presentes. Dios lo había librado de la mano de Labán y le había mostrado que un ejército de ángeles iba con él. Sin embargo, seguía temeroso y preocupado, y seguía haciendo planes y maquinaciones. Por 20 años Dios lo había subyugado y disciplinado, pero él seguía siendo el mismo. Seguía siendo muy hábil. Su elocuencia seguía presente, y todavía tramaba toda clase de artimañas. En esta situación se le ocurrió su mejor plan. Aquella noche Jacob tomó a sus 2 mujeres, sus 2 siervas y sus 11 hijos, y los hizo pasar el río a ellos primero. Luego hizo pasar a los demás. Él se quedó solo en el otro lado. La experiencia de Peniel. Esa misma noche Dios le salió al encuentro. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Este lugar fue llamado Peniel. Fue el lugar donde la vida carnal de Jacob se agotó y fue quebrantada. Dios lucha con Jacob. Allí Jacob no estaba haciendo nada, no estaba orando ni luchando con Dios. En tal momento Dios vino a luchar con él y lo subyugó. ¿Qué significa luchar? Denota derribar a una persona e inmovilizarla. Dios luchó con Jacob a fin de subyugarlo, despojarlo de su fuerza e inmovilizarlo para que dejara de luchar. Luchar indica agotarle la fuerza a alguien, someterlo e inmovilizarlo, subyugarlo y sujetarlo por la fuerza. La Biblia nos muestra que Dios luchó con Jacob y no podía con él. ¡Qué fuerte era Jacob! ¿Qué significa que Dios no podía con Jacob? Cuando no confiamos en Dios, cuando diseñamos nuestras propias estratagemas y cuando estamos satisfechos con nosotros mismos, tenemos que admitir que Dios no prevalece sobre nosotros. Cuando intentamos hacer la voluntad de Dios con nuestro propio esfuerzo y procuramos librarnos usando toda clase de medios naturales, tenemos que reconocer que Dios no puede con nosotros. Muchos hermanos y hermanas han creído en el Señor por muchos años, pero tienen que admitir que Dios nunca ha prevalecido sobre ellos. Siguen siendo muy astutos, fuertes, hábiles e ingeniosos. Dios no puede con ellos. Nunca los ha subyugado ni los ha vencido. Si los hubiera derrotado, habrían dicho, yo no puedo lograr nada por mi propia cuenta. Dios, me rindo. Desafortunadamente muchos hermanos y hermanas han estado bajo la disciplina de Dios reiteradas veces y todavía no han sido vencidos. Piensan que no planearon lo suficiente la primera vez y que necesitan mejorar el plan para la segunda o la tercera ocasión. Tales personas nunca han sido derrotadas por Dios. Jacob era una persona que no se dejaba derrotar. Él sabía que este era un momento crítico para él, pero seguía haciendo sus propios planes. Pudo haber pensado, conozco muy bien a Esaú. Si hago esto, hay un 99% de probabilidad de que tendré éxito. Aunque temía en su corazón, seguía siendo muy ingenioso. Muchas personas experimentan repetidas veces la disciplina de Dios, pero su vida natural nunca ha sido totalmente quebrantada. Como resultado, se jactan de la disciplina de Dios de manera natural. Piensan que al experimentar la disciplina de Dios frecuentemente, acumulan una abundante historia espiritual para sí. Si nunca hubieran sido disciplinados por el Señor, no tendrían nada que decir. No podrían sentirse orgullosos de nada espiritual. De lo único que podrían sentirse orgullosos sería de las cosas mundanas.
Pero al experimentar algo de comunión con Dios y recibir algo de disciplina, se adornan con fragmentos de experiencias y los usan como base para vanagloriarse de cosas espirituales y afirmar que conocen a Dios. Hermanos y hermanas, quizás Dios ha estado luchando con ustedes por 5 o 10 años, pero todavía no ha prevalecido. Aún no han sido llevados al punto de decir, estoy terminado. Ya no puedo levantarme. No puedo seguir adelante. Esto significa que Dios no ha prevalecido sobre usted. Dios toca el encaje del muslo de Jacob. Damos gracias a Dios porque Él sabe hacer las cosas. Es cierto que Jacob era muy hábil y que su vida y su energía carnales eran más fuertes que la de los demás. Pero al final Dios prevaleció sobre él. Si Dios hubiera seguido luchando con él como hasta ese momento, la lucha podía haberse extendido 20 años. Pero Dios sabía que había llegado la hora. Puesto que Jacob no podía ser sujetado, le tocó el encaje del muslo. Al hacer esto Dios, se le descoyuntó a Jacob el muslo. El tendón del encaje del muslo es el tejido más fuerte del cuerpo y representa la parte más fuerte de una persona, el asiento de la fuerza natural del hombre. Dios tocó el asiento de la fuerza natural de Jacob. Dios tocó el encaje del muslo de Jacob porque en esa ocasión el tendón del muslo se había manifestado. Ese día, Jacob temía que Esaú viniera y lo matara junto con sus esposas e hijos y, por lo tanto, realizó la mejor hazaña de su vida. Preparó sus presentes, incluyó animales de varias clases en cada manada y pidió a sus siervos que pasaran adelante y pusieran espacio entre manada y manada. También les mandó que hablaran con cortesía a Esaú cuando lo vieran. Él diseñó esta sabia manera de apaciguar el rencor de Esaú para que se sintiera obligado a perdonar. Jacob estaba haciendo el mejor despliegue de destreza en su vida, y al hacerlo, dejó ver el tendón del encaje de su muslo. Ese mismo día, Dios tocó ese encaje. La fuerza natural del hombre siempre pone de manifiesto ciertas características. Hay ciertas áreas en las que se manifiesta la fuerza natural, áreas particularmente fuertes. Dios intenta poner en evidencia estas áreas. Desafortunadamente, muchos cristianos no están conscientes de la parte en la que se concentra su energía natural. Las personas más desafortunadas no son las débiles, sino las que no se dan cuenta de que lo son. Las personas más necesitadas no son las que fallan, sino las que no se dan cuenta de que lo hacen. No solo caen en un error, sino que ni siquiera se dan cuenta. No viven en la luz y, como resultado, no se dan cuenta de que están mal. Algunos cristianos reconocen su vacío y sus faltas en ciertas áreas, pero los males que mencionan no son el verdadero problema. Es posible que haya problemas más profundos que aún no se hayan manifestado, puesto que no le hemos dado a Dios la oportunidad de exponerlos. Él permitió que Jacob se enfrentara a Esaú y a sus 400 hombres para que toda su fuerza se manifestara y sus características se revelaran. La experiencia necesaria de un cristiano. Para que un cristiano siga el camino de Dios, tiene que recibirlo todo de parte de Cristo. Sin embargo, no es suficiente que seamos Isaac. Somos Isaac, pero al mismo tiempo debemos ser Jacob. Necesitamos que Dios toque el encaje de nuestro muslo, para que nos debilite y nos descoyunte. Llegará el día cuando hará esto. Nuestro avance no siempre debe ser lento. Si avanzamos al paso que vamos, es posible que no lleguemos a Betel en 20 años. Dios ha estado disciplinándonos por 20 años, pero ahora necesitamos que el encaje de nuestro muslo sea descoyuntado para que ya no nos acerquemos a la presencia del Señor con altivez. Esta es una experiencia específica, tan específica como nuestra salvación. Así como necesitábamos ser salvos de manera específica, y así como necesitaban ser abiertos nuestros ojos para ver las riquezas de Cristo de manera
específica, asimismo el asiento de nuestra fuerza necesita ser tocado de manera específica para que nuestra vida natural sea desplazada. Todo cristiano tiene el encaje de su propio muslo. En algunos, su fuerza natural está alojada en sus maquinaciones. En otros, está ubicada en su talento. En algunos cristianos la fuerza natural se halla en sus emociones, mientras que en otros, en el amor propio. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.